Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces ya nuestra lección 1, la conclusión de la lección 1. Amén. Esta lección 1 nos llevó por dos textos importantes que nos presentan el tema de los dones espirituales según como lo presenta la Biblia y según como el Señor quiere que nosotros lo entendamos. Así que bienvenidos a esta clase. Ahora sí vamos a estar compartiendo lo que cada uno investigó en la semana sobre este tema. ¿Qué les parece si oramos al Señor para comenzar nuestra discusión de hoy? Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de poder exponernos a la luz de tu palabra. Gracias por tu bondad tan grande, Señor, con la que nos amas y con la que nos has elegido, Señor, para poder llevar tu mensaje a quienes no te conocen, poder edificar tu cuerpo, Señor, y expandir tu reino según tu voluntad. Gracias por elegirnos, por llamarnos, pero también por capacitarnos para poder cumplir tu obra. Espíritu Santo, toma tu lugar de maestro, enséñanos y guíanos a toda la verdad. Amén y amén. Muy bien, la lección 1 entonces nos llevó por dos pasajes. ¿Cuáles son estos pasajes que estudiamos esta semana? Primera de Pedro 4, 10 al 11 y Efesios 4, 1 al 16. ¿Se acuerdan el cuadro que estuvimos haciendo en la página 81? Vamos a repasar un poquito desde allí, desde ese cuadro. El cuadro que se llama Información General sobre los Dones Espirituales. Por ejemplo, según Primera de Pedro 4, 10 al 11, ¿qué observamos sobre los dones en los cuadros que hemos realizado? Dios da los dones, dice el hermano Alex. ¿Qué más? Según 1 de Pedro 4:10. Muy bien, cada uno en la iglesia recibe estos dones. Hay dos categorías de dones, unos servir y otros hablar, ¿sí? Dos categorías de dones según lo que nos dice 1 de Pedro. ¿Cuál es el resultado de usar estos dones? Que Dios sea glorificado. Ese es el resultado. Me salté una columna. ¿Cómo debemos usar estos dones? Como buenos administradores, sirviéndonos unos a otros. Muy bien. Eso es lo que vimos entonces. Podemos ahí ver de este pasaje que cada creyente ha recibido un don que se debe usar para el servicio unos a otros como buenos administradores y según la multiforme gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios es la base, no es mi mérito, no es mi capacidad, es la gracia de Dios. Vamos a terminar este repaso, ¿sí? La cita es de... Primera de Pedro 4, 10 y 11. ¿Quién da? Sí, y ahí, según el pasaje, hay que ir contestando en cada columna. Según el pasaje, lo que dice el pasaje. Muy bien, el hermano pregunta, ¿dónde buscamos esta información? Es según el pasaje, y ahora, cuando terminemos 1 de Pedro, hay que escribir una línea, y debajo hacemos el otro pasaje, y así siguiendo. ¿Y este de donde dice cuándo será? Ese es No había información sobre el tiempo, por eso lo dejamos en blanco, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a la tarea que teníamos, que era la definición de don. A ver, ¿quién se anima a darnos el número, la transliteración y la definición? Levante su manito. G5486, 54. número de Strong. Ahora abajo ponemos la transliteración. Transliteración. Charisma. Y abajo la definición, don de gracia, favor inmerecido. Y regalo gratuito. Regalo gratuito. Entonces, ¿cómo podemos definir don según 1 de Pedro 4:10? Es un regalo inmerecido que nos da ¿quién? Dios. ¿Sí? Para el servicio a los demás y por su gracia, ¿sí? No por nuestros méritos, es por su gracia. De hecho, algunas definiciones aparecen como regalo de gracia. Don significa regalo o dádiva, ¿sí? Y tenía una raíz
no sé si alguien buscó un poquito más de la raíz. Porque en griego, como en latín... Sí, sí. Etimológica deriva de charis, que significa gracia. Muy bien. Y el amor generoso de Dios hacia nosotros. Charis es gracia. Y ahora vamos a ver otra definición del griego, que es doma. Entonces, cuando estas dos raíces, estas dos palabras se unen, tenemos lo que es don de gracia o regalo de gracia. A mí me encanta la investigación de las palabras en su raíz original, pero lleva tiempo. Pero nos amplía un montón el significado de la palabra don. Es un regalo que recibimos, ¿quiénes? La iglesia. Recibimos como iglesia, es un regalo de la gracia ¿de quién? De Dios. ¿Y para qué? Para el servicio de Dios, o sea, para servir al Señor, sirviendo a quiénes? A la iglesia. Hermano Carlos. Para edificar a la iglesia. Es un regalo para el servicio que tiene un propósito, edificar a la iglesia. Alex decía para servir a todos. Ahora vamos a ver bien cómo se aplica eso. Muy bien. Y también en algunos diccionarios o comentarios hablan de que un don es un poder extraordinario que el Espíritu Santo le concede al creyente para su servicio. Como hablamos en la clase pasada, no es algo que nosotros podamos conseguir, ni comprar, ni desarrollar por una carrera universitaria. Es algo que el Señor da a todos los creyentes, a quien Él quiere. Y vamos a ver qué se espera de nosotros. Muy bien. ¿Cuáles son las instrucciones que nosotros vimos respecto a los dones? ¿Dónde marcamos nosotros las instrucciones? En la página 2 habíamos anotado las instrucciones. Lo primero que hay que hacer es usarlo, ¿sí? Úselo, usarlo conforme a la gracia de Dios. ¿Qué otra instrucción habíamos anotado? Según estas dos categorías, el que recibe don de habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios. Y el que recibe dones de servicio tiene que servir según la fortaleza que Dios da. Muy bien. Vamos a avanzar un poco, este es un pequeño repaso. ¿Cuál es la diferencia entre el uso de dones de habla para el servicio de la iglesia y el uso de los dones de servicio? ¿Cómo se diferencian estas dos categorías? ¿Tenemos una idea? El que usa la palabra, bien. Predicar. Predicar la moderación. Moderar. Está haciendo el uso del don del habla para glorificar al Señor. Bien. El que está sirviendo, por ejemplo, a mí se me viene Nancy en la cocina. Muy bien. O sea, ella no está hablando, no está haciendo, pero está sirviendo a la ¿Sí? iglesia y para glorificar al Señor. O sea que ya vemos manifestaciones prácticas en nuestro entorno. De los que hablan son los que predican, los que enseñan y los que sirven, como la hermana Nancy, que lo hace con alegría, no le nace, es como natural en ella. Sí, a ver, ¿para qué te va a pasar el mic así? ¿Hay alguien capaz de tener los dos? Muy bien, vamos a hablar de eso también. ¿Escucharon la pregunta? Si hay alguien que puede tener dones de ambas categorías. Vamos a ver. ¿Otra pregunta o comentario? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. En alguna parte de la lección decía, ¿hacia qué don te sentís inclinado? ¿O cuál don pensás que tenés? ¿Pudieron responder esas preguntas ustedes? Sí. ¿En qué categoría estaría el don o los dones que Dios te dio? ¿En la parte de hablar o de servir? A mí de hablar. De hablar, ¿sí? La hermana comenta que ella siente que Dios le dio dones que están en la categoría. Ah, ok, bien. Muy bien. Vamos ahora a el otro pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Un voluntario que lo pueda leer para nosotros. El registro de observaciones de este pasaje está en la página 67. Tenemos que marcar la palabra don. ¿Qué otra palabra?
Amor, ¿qué otra palabra? espíritu, cuerpo y gracia. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, anden de una manera digna de vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad, ahí pueden poner el 1, del espíritu, marcan espíritu, en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así que también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un varón, de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños seducidos por las olas y llevados de aquí, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todos los vientos de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, hablar la verdad en amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hablemos un poquito de los primeros versículos, porque este pasaje está como dividido en dos secciones. Hablemos de los primeros versículos que van desde el versículo 1 hasta el 6. ¿De qué se tratan estos versículos? ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? Que nos esforcemos, nos alentemos, muy bien. ¿A qué nos está llamando? A la unidad, muy bien. Que vivamos con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor. ¿En qué consiste el amor según el autor? Soportándonos unos a otros. Y esforzándose, dice, por preservar ¿qué? La unidad del espíritu. Esforzándose, eso ya nos está dando una idea, ¿sí? Hay que esforzarse por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿cómo nos va a nosotros con estas virtudes que el autor está mencionando aquí? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas la humildad? Tenemos en nuestra vida mansedumbre, paciencia. ¿Hay en nosotros este amor de soportarnos los unos a los otros? Es un tiempo para analizarnos, ¿verdad? Y cuando se trata de la unidad, ¿ponemos nuestra parte para preservar la unidad o somos más de lo que le ponemos leña al fuego, como se dice, ¿no? Como una manera práctica de preservar la unidad en la iglesia, práctica, una manera. Comentarios, chismes, ¿sí? Decir no hasta aquí o cambiar la conversación. Eso es uno de los problemas más recurrentes, ¿no? En cualquier grupo y también en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser de los que dicen, no, a ver, contame, ¿qué más pasó? ¿Esa tiene que ser nuestra actitud?
¿Cuál tiene que ser la actitud de un creyente lleno del Espíritu Santo? No quiero saber nada. ¿Sí? Y cortarlo, tratar de cortarlo, ¿no? De decirle a la persona con paciencia, con mansedumbre, con humildad, te aconsejo que esto se corte acá, ¿sí? No está sumando al vínculo de la paz. Y el enemigo es muy sutil para meter ese tipo de estrategias en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros somos de los que nos esforzamos por preservar el vínculo de la paz, de manera muy práctica, ¿amén? Qué genio, Noah. Muchas gracias. Vamos a la otra parte de estos versículos. En los versículos 4 al 6 Habla del cuerpo. habla del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia, ¿sí? ¿Y qué habla sobre el cuerpo? Menciona, hay una frase que se repite. Que hay un solo cuerpo, Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios. una misma esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Ujú. Está resaltando esta idea de uno, unidad. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. ¿Cuántos padres hay? ¿Cuántos señores? Unidad, uno, ¿sí? Entonces, los versículos 4 al 6 hablan de un cuerpo que es la iglesia, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre, sobre todos, dice, por todos y en todos. Es un solo Dios. Para los que no tienen bien en claro este concepto, nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ambas personas, las tres personas de la Trinidad, es un solo Dios, ¿sí? En tres personas. No son tres dioses, ¿no? Es un solo Dios. Y este es el fundamento de la unidad del Espíritu. Que nosotros tengamos en claro esto, de que hay un solo Dios, hay un solo Padre, un solo cuerpo. Y me gusta mucho porque después él va a hacer un contraste entre lo que es la unidad y la diversidad de los dones. Así que la primera parte del capítulo nos habla de la unidad, nos habla de las virtudes de los creyentes. Muy bien, vamos ahora entonces a los versículos 7 al 16. El versículo 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero el versículo 7 comienza con un contraste. Pero a cada uno, ¿sí? Hay un solo Dios en todos. Luego hace un contraste y se enfoca en los individuos que son parte de este cuerpo. ¿Quiénes son los individuos de este cuerpo? Nosotros. Pablo habla de, así como en nuestro cuerpo físico hay muchos miembros y cada miembro tiene una función, así también la iglesia. Por eso se usa la analogía de un cuerpo. ¿De qué se trata en estos versículos del 7 al 16? ¿Cuál es el tema allí? Mientras que antes hablaba de la unidad, ahora habla de los dones. Ajá. De los dones, exactamente. Antes hablaba del cuerpo, ahora habla de los dones. Y ahí tenemos que buscar en la página 6.3 otra vez la definición para la palabra dones. ¿Cuál es la definición que se usa allí? Doma, muy bien. Entonces cambia, ¿sí? El número y la referencia. ¿Qué también, no? 1390, la raíz, la palabra doma. Dómata. ¿Y significa? Regalo, dádiva. Ahí está. Regalo divino. Muy bien. Habla otra vez. Estamos en la página 6, Gladys. Punto 3a. Dice, definición de la palabra griega para dom. El número es, ¿me repite, hermano? G1390. Ahí en el punto A. G1390. La transliteración es doma, dómata, dómata.
y significa regalo. ¿Sí? Doma o dómata, algo que ha sido dado o regalo. ¿Sí? ¿Quiénes reciben este regalo según Efesios 4? Cada uno. ¿En qué versículo habla? En el 7. Pero a cada uno de nosotros se ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quiénes? A cada uno de nosotros. Y si comparamos este pasaje con 1 de Pedro 4:10, en 1 de Pedro, ¿quiénes reciben los dones? Cada uno también, ¿sí? O sea que los dones son para cada individuo que forma parte del cuerpo. ¿Qué aprendimos sobre los dones en los versículos 8 al 13? Ahí podemos mirar nuestro cuadro, ¿no? Porque teníamos que completar ahí, según la información que nos daba el pasaje. Muy bien. ¿Quién da los dones en este caso? Jesús, ¿sí? Mientras que en 1 de Pedro hablaba de Dios, aquí dice que es Jesús. Lo reciben los hombres. Estamos repasando la página 5.5. ¿Quién da los dones? Jesús. ¿En qué versículo dice que Jesús da los dones? En el 11. Muy bien. Siempre anoten el versículo, ¿ok? ¿Cuándo se dieron estos dones por primera vez? Según lo que nos dice Efesios 4. Cuando Él, ¿quién es Él? Jesús dice que ascendió a lo alto. ¿Y qué pasó? Y dio dones a los hombres. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta frase? ¿Les conviene que yo me vaya? ¿Sí? O sea, Él se fue y al ascender a lo alto dice que dio dones a los hombres. ¿Dónde ascendió? Según el pasaje. ¿Sí? A lo más alto. ¿Sí? Sabemos que a la majestad de Dios. Mucho más alto, más arriba de todos los cielos. Y en ese tiempo es que Él cumple esta promesa de el Espíritu Santo y los dones. ¿Ok? Vamos ahora a la parte de las referencias cruzadas. ¿Qué son las referencias cruzadas? Jimena menciona que en este pasaje habla del propósito de los dones. ¿Qué versículo, Jimena? Versículo 12, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Los dones son dados por el Señor Jesús, ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Antes dice una cosa: capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Y ahí hay algo importante también: los dones son para capacitar. Es esta capacidad de hacer algo que por ahí por mi cuenta no podría hacerlo, pero el Espíritu Santo nos capacita para. Pero ¿cuál es el propósito? La edificación, ¿sí? No la construcción de un nombre ni de un imperio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien.